El doctor Aira Bedia. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien. La ausencia de unos jurados en el día de ayer, cuando iba a reanudarse el juicio por el asesinato de Blas, Sí. puso en evidencia una situación crítica que se viene ventilando desde hace mucho tiempo, pero sobre la cual no se ocupa prácticamente nadie para difundirlo. Hay que hacer 2 o 3 muy breves referencias sobre el origen del jurado en Córdoba. Sí. Fue la influencia del señor Bloomberg, no del ingeniero Bloomberg, Sí. como se lo conocía, Sí. cuando murió su hijo, que tuvo alguna llegada con el gobernador de la Sota y lo llegó a influenciar en ese sentido positivamente para que incorporara la institución del jurado popular. Pero ese jurado popular nació mal parido. ¿Por qué nació mal parido? Porque tuvieron temor de darle la concentración de todo el poder al jurado en desmedro de los jueces. Entonces hicieron una cosa amorfa. 8 jurados populares, titulares y 4 suplentes para el caso de haber alguna eventualidad que requiriese la concurrencia de ellos. Todos debían concurrir a la audiencia y a su vez deliberar en conjunto con 2 de los miembros del tribunal, de la Cámara de Crimen, porque el tercero, el presidente, no interviene en la deliberación y solamente debe dar a conocer los fundamentos cuando hay algún pronunciamiento de miembros del jurado que sean disidentes. Claro. De manera tal entonces que sesionaban los jurados populares, no tienen por qué conocer la ley, Claro. ni el Código Procesal Penal, ni el Código Penal, nada. Es un problema de conciencia sobre lo que se deben expedir, sobre la inocencia y la culpabilidad. No entran en las cuestiones técnicas de la definición jurídica. ¿Cuál es el encuadramiento que ese hecho sobre el cual están ventilándose en el debate oral y público se deben pronunciar? Deben pronunciarse sobre la inocencia, es decir, sobre si el hecho existió, sobre si participaron las personas que están incriminadas, es decir, si son inocentes o culpables. Claro. Es una palabra para hacerlo mucho más sencillo. Pero intervenían junto con los jueces, y los jueces tenían un predominio evidente, una gran influencia Claro. sobre cada uno de esos miembros del jurado. Muchos estaban asustados, otros no, depende de las condiciones Claro. sociales, la clase a la que pertenecen, el trabajo que efectúan en la vida civil, el grado de madurez que tengan sobre las instituciones y el valor de su aporte en un juicio. Hasta que hubo quejas de jurados hechas conocer al Tribunal Superior de Justicia diciéndole que no podían seguir actuando con la presencia de los jueces en el mismo lugar porque estos trataban de manipular Claro. sus decisiones o de influenciarlos o de gravitar sobre lo que había que decidir. De manera tal que se sentían en una especie de situación de violencia espiritual. Claro. El Tribunal Superior entonces tomó una medida razonable. ¿Cuál fue? La de que el jurado debe deliberar por un lado y los jueces por el otro. Por el otro. Luego deben converger en una sola definición a los fines de dar a conocer sus pronunciamientos. Cuando algunos miembros de esta Cámara que está interviniendo ahora, los doctores Ugarte y Jaime, porque el tercer miembro del tribunal no interviene porque está emparentado con el abogado querellante, cuando algunos de estos 2 jueces eran llamados para intervenir en algún otro juicio porque había alguna ausencia de algún vocal de otro tribunal, algunos jueces no querían la presencia de estos 2 magistrados porque dicen que tienen una tendencia a influenciar a los miembros del jurado, Claro. a intervenir. E incluso en un caso le hicieron cambiar un pronunciamiento al jurado que se había inclinado por una posición y le hicieron Cambiar. hacia otra, completamente diferente, con métodos aparentemente persuasivos, Claro. no amenazándolo, Sí. ni utilizando ningún tipo de violencia de ninguna naturaleza. Pero esto es condenable desde el punto de vista de la organización del jurado, la intervención del jurado y la actuación del Sí. jurado. Y hubo un episodio más. En aquellos casos en que los fiscales habían pedido condena y los jurados
no siguieron el pedido del fiscal y absolvieron a los acusados, fueron después los fiscales en casación al Tribunal Superior de Justicia, que revocó lo resuelto por el tribunal, es decir, por el jurado, lo desconoció en cuanto al valor que el jurado tenía. De manera tal entonces que volvieron a hacer un nuevo juicio con un nuevo jurado en un nuevo tribunal para que se resolviese de acuerdo al criterio que supuestamente era el que correspondía con el derecho del fiscal y del Tribunal Superior de Justicia. Esto ya significaba un desconocimiento del valor que tiene el jurado como institución. Acá las cosas hay que decirlas frontalmente. Y la gran crisis, o principio de crisis, que se produce en el día de ayer por la ausencia de algunos miembros del jurado, porque es un juicio que se ha prolongado mucho tiempo. Y hay muchos miembros del jurado que son trabajadores, son personas que necesitan obtener sus recursos mediante la presencia en la actividad en la que ellos se desarrollan como personas de trabajo. Algunos en relación de dependencia, otros cuenta propista, otros por su naturaleza como profesionales. Entonces, la retribución que reciben por intervenir como jurado es muy baja. Muy baja y no compensa. No compensa para nada. Y el juicio se ha prolongado durante muchísimo tiempo. Este juicio, en realidad, ayer, ha dicho en declaraciones públicas la señora querellante, a la que respetamos por el dolor que tiene y porque procura con todas las armas legales que se haga justicia por la muerte de su hijo, pero también puede cometer errores de apreciación. Ha dicho y le ha pedido a los miembros del jurado que la acompañen un tiempo más. Los miembros del jurado no la tienen que acompañar a ella como querellante, ni a los acusados, ni a los defensores, ni a los jueces. Deben cumplir con su responsabilidad, con su obligación y pronunciarse sin condicionamiento de ningún tipo. Si usted le dice, acompáñenme un tiempo más, da la impresión de que lo que le está pidiendo que la acompañen, no solamente para la celebración del juicio, sino para el pronunciamiento que está buscando. Es razonable que procure probar los hechos. Ahora, ¿qué es lo que había que probar? ¿Qué es lo que hay que probar? Hay que probar. No en pasado, en presente. Que policías determinados, identificados, efectuaron disparos en contra del vehículo en el que se desplazaba, entre otros, Blas. Que a raíz de esos disparos se produjo la muerte de este joven. ¿Quiénes son esos policías? ¿Quiénes estaban allí? ¿Qué procedimientos utilizaron? ¿Qué argumentos se emplearon? Si hubo o no la colocación de un arma en forma indebida. Estos son los aspectos centrales. Luego, la cadena de funcionarios policiales de distintas jerarquías que hayan intervenido procurando de alguna manera encubrir o no actuar, primero con la celeridad adecuada y en segundo lugar tratar de amortiguar el efecto y el impacto que estos hechos tienen en la sociedad. Pero hubo una derivación, este es un punto. El otro punto es identificar a los policías que no brindaron la asistencia debida cuando los miembros que iban, los ocupantes del vehículo, solicitaron a policías que se encontraban cubriendo distintos lugares de la vía pública una asistencia para con Blas, verlo, no se la prestaron. Y luego también la falta de asistencia del personal de una clínica, que si incidió o no incidió esa falta de asistencia en el desenlace mortal. Estos son los aspectos centrales. Pero se ha derivado en una especie de puterío institucional, que si el ministro tal, si recibió la comunicación, si a su vez el jefe de policía tenía conocimiento, si lo puso en conocimiento al ministro, todos son cuestiones completamente ajenas para evaluar luego en los alegatos, tanto de la querella como de los defensores, de los fiscales, etc. Son aspectos, a mi entender, secundarios. Los aspectos centrales, identificar a los que cometieron el hecho de efectuar los disparos, las circunstancias en que lo hicieron, los policías que luego quisieron encubrir lo sucedido,
los policías que no brindaron asistencia y los miembros de la clínica que no actuaron conforme a la obligación que tienen para brindar una asistencia de inmediato y eventualmente en un caso determinado hasta salvar una vida. Claro. No se sabe si en definitiva aquí eso podía haber ocurrido o no. Entonces, este jurado tiene el poder todo el jurado, sí, la institución del jurado, para hacer una diferencia. En Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, cuando se opta, acá es obligatorio para determinado delito, allá hay la posibilidad de optar para que haya o no haya jurado. Cuando se opta para que haya jurado, lo que resuelve el jurado es lo definitivo. No intervienen los jueces en ninguna parte de la deliberación. Es el jurado que resuelve. El jurado puede, a su vez, recibir, desgraciadamente, lamentablemente, influencias externas. Uno no sabe con quiénes hablan los miembros del jurado. Con quién vive, con quién... No trasciende, pero pueden tener relaciones, vínculos, etc. Hasta no sería extraño que hasta la propia policía tratara de influenciar a estos miembros del jurado o miembros del gobierno o personas de distinta naturaleza. Eso es evidente que puede ocurrir. Y si eso llegase a ocurrir, esos miembros del jurado tienen la obligación de denunciarlo. Claro. No lo pueden dejar pasar de ninguna manera por alto. Pero esta situación, hasta el presente, no se ha expresado de ninguna manera por parte de ninguno de los intervinientes. Lo que hay un agotamiento y un cansancio por la prolongación indebida del juicio, lo que habla de una conducción por parte del tribunal mal efectuada, una dirección inapropiada, inadecuada, prolongándolo con cuestiones secundarias, que son aquellas que le dije, que las llamé rápidamente puterío. Sí, es toda una evaluación del nivel de las responsabilidades institucionales, todo lo demás, pero que no tienen incidencia en la definición jurídica del caso, con las filmaciones, con las declaraciones de los testigos, con las piezas documentales, con las pericias, están en condiciones ya de sentarse a formular los respectivos alegatos, las partes intervinientes, defensores, fiscales, querellantes y el tribunal, primero el jurado, obviamente, el jurado, resolver sobre si hay o no hay culpabilidad, de quiénes hay culpabilidad, de qué naturaleza, de qué grado y cuál es la calificación legal. Por eso entonces hay que ser moderados respecto a la utilización del tiempo en la actuación de un jurado para que ni se vean afectados ellos, porque pueden estar también sublevándose interiormente los miembros del jurado, pueden expresar una especie de fastidio, de molestia, que esa molestia y ese fastidio puede después... Claro, influenciar en el fallo. Exactamente, puede influenciar, usted lo acaba de decir, siempre con acierto, cuando hace la acotación, pueden influenciar en el fallo. No actuarían despejados completamente de ninguna emoción que sea propia del sentimiento que le inspira el caso, sino de situaciones completamente diferentes que afectan el normal desenvolvimiento de la función del jurado, al que hay que proteger y privilegiar en cuanto a estar completamente incomunicado. Por eso digo, la crisis del jurado, esto corre un peligro. Si esta situación se prolonga, no hay posibilidad de traer otro miembro del jurado porque tiene que haber estado presente en el juicio. Si no ha estado presente en el juicio, su actuación es inválida. No puede ser aceptada de ninguna manera. De manera que llegase a ocurrir lo peor, que esperemos que no ocurra para la salud de esta causa, podría llegarse hasta la nulidad del juicio. A que todo lo que se hizo no sirviera absolutamente para nada. Este es el peligro que se corre. Gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias, nos vemos la semana que viene. Bueno, 9:36 en la República Argentina. Mirá vos qué detalle, ¿no? Qué detalle. No es un detalle menor.